Sí, profe. Bueno, ¿me escucho? Sí, te estoy escuchando. Ok, sí, yo logré ver las correcciones, les llegaron a Ángela perfecto, ella me las pasó y bueno, sí tenía algunas dudas. Déjame que estoy buscando el documento para ver las correcciones. Ajá. ¿Ok? Eh, ¿Cuál por es tu ejemplo, en el objetivo para ver? título, usted los pone el ¿Cuál es tu- 4 el 4 Ok, el, el déjame, tema es el de la sentencia acerca de la homoparentalidad y la ok, relación que éste tiene déjame que tener buscar con que la figura del estoy. matrimonio en Venezuela. Yo tengo abierto aquí también el archivo. Ok, ajá, dime. En el título, efectivamente, sí, usted nos pone que tenemos un caso de aliteración, usamos la palabra relación ambas dos veces en el título, ya eso se cambió, o Ok, sea, ya lo tengo arreglado. Em, pero le quería, o sea, el título como tal, si yo el título digo que es las análisis de la sentencia número 1187 del 15 de diciembre del 2016 acerca de las familias homoparentales y su relación con la figura matrimonial, eso está bien. O sea, si lo dejamos así, estaría bien. Sí, yo creo que sí. Lo único es que tienen que tener en cuenta que realmente técnicamente la sentencia no toca la figura del matrimonio, ¿no? Sin embargo, pues si la idea de ustedes es hacer pues una, digamos, extensión o una especulación de cómo se relaciona eso con la figura del matrimonio, está bien, pero tengan en cuenta también que la sentencia tiene más que ver con un tema de cómo el fundamento tiene que ver más como de la protección a la familia que se da en otra norma distinta de la Constitución y al mismo tiempo tiene que ver muchísimo con el tema de registro civil, ¿no? Ok. Sí, bueno, eso también vimos Ujú. esa corrección que nos puso, la cual tiene toda la razón y ahorita también la íbamos a cambiar. Y lo otro que le quería preguntar es, usted nos pone, yo esta parte, ¿no? Efectivamente, o sea, yo me estaba guiando también por un trabajo que nosotros hicimos en investigación jurídica el semestre pasado, que tenía todos los lineamientos y igualito norma APA, lo mismo que usted nos ha dado, y lo que era el marco referencial y el marco teórico, nosotros lo vimos como dos cosas distintas. Y yo me quedé por acá porque yo no estaba muy seguro en cómo lo teníamos que hacer acá. Entonces, claro, yo pongo las cuestiones distintas, usted nos pone que porque están distintas y son lo mismo. Y, y bueno, luego ya cuando llegamos a esa parte que yo tenía entendida como marco referencial teórico, yo lo tenía entendido como aquellos trabajos donde la, digamos, nos podríamos nosotros guiar en la investigación. En este caso sería la sentencia a la cual vamos a hacer el análisis y después también un trabajo hecho por la Universidad Rafael Urdaneta acerca de las familias homoparentales y esa interpretación del artículo 75 de la Sala Constitucional de este Sí, país. lo tengo claro. Entonces, claro, Fíjate, no, sí, tengo claro, perfectamente clara tu observación o tu duda, o mejor dicho, tu duda frente a las observaciones que les hice. Fíjate que como lo hicimos, digamos, aquí en las clases y se explicó más o menos lo que queríamos, en este contexto, pues lo que es la parte del planteamiento de problemas, objetivos y tal, es algo distinto donde realmente al marco teórico, que el marco teórico son, digamos, conocimientos previos que existen digamos, relacionados o prerequisitos técnicos científicos del tema. ¿Ok? Eh, yo lo que exacto. allí, en lo que respecta, pues yo vi la forma como lo hicieron ustedes, me parece que efectivamente estás diciendo, bueno, sé que existen estas investigaciones o sé que existen estos conocimientos previos, pero siento que está como mezclado entre lo que sería el marco referencial teórico y la bibliografía. Sin embargo, yo por eso no digamos, no fue algo, esa última parte no fue algo tan,
por lo que les haya sustituido algo de nota, ni que le haya dicho que no estaban cumpliendo en las variables metodológicas, sino que les hice la observación de que, bueno, que esa parte era una mezcla como de bibliografía más marco teórico. O sea, porque el marco teórico sí, efectivamente tú puedes hacer citas, tú puedes hacer referencias, pero decir, bueno, es que las investigaciones son esta y esta, con toda la nomenclatura bibliográfica, que igualito vas a repetir la bibliografía, no tiene mucho sentido. Un tema más metodológicamente importante, yo creo que esa confusión entre lo que vendría siendo la parte del planteamiento del problema, hipótesis, objetivo, con lo del marco teórico y esa referencia de diferenciar entre marco teórico y marco referencial teórico, lo cual, digamos, a nivel de las clases, para no complicar las cosas, lo hemos utilizado a nivel de sinónimos. Creo que no hay ninguna diferencia realmente sustancial en eso, más bien lo que hace es tender a la confusión. Eso sí me pareció pues un tema que era sumamente más importante aclarárselo, ¿ok? Perfecto, pero bueno, muchísimas gracias. Ya de todos modos, también le quería preguntar, próxima entrega, que si no mal me equivoco es, creo que en 2 semanas, creo. La verdad que no le quiero decir, confirmarle esa Sí, fecha es porque no para, estoy seguro, si tengo mal que no revisar. recuerdo, es para el último, para el 30 de junio o algo así. O sea, en 2 martes. Ok, perfecto. Bueno, para esa próxima entrega ya tendría que ser trabajo definitivo o es arreglos de este No, trabajo y no, no, después viene trabajo definitivo. ya la fase de proyecto la pasamos con esta corrección y con, o sea, con la corrección del trabajo que ustedes hicieron y con la conversación que tengamos hoy. Ya después ustedes lo que tienen es que enfocarse en el trabajo definitivo y en las siguientes clases, el contenido metodológico que yo vaya a dar tiene que ver es con ocasión del trabajo definitivo. Ojo, la idea de todas maneras, aquí hay algunas observaciones para ustedes que son necesarias o son tendientes al trabajo definitivo. Por supuesto, ya como dijimos, revisen nuevamente las clases, les entre lo que es el proyecto y lo que es el contenido del trabajo definitivo. Ya ahí no vas a hablar de los objetivos, más bien los objetivos se traducen en capítulos del Exacto, trabajo definitivo, el marco teórico pues ya se amplía y tú vas entonces digamos, a desarrollar técnicamente las hipótesis en el contenido, esa clase de cosas, pues. Pero ya ustedes olvídense pues de pensar en corregir un proyecto, ninguno de los grupos, sino que ya trabajen en función de lo que tienen que hacer su investigación, ¿ok? ok, perfecto, profe. Bueno, muchísimas gracias. Y lo De otro es, nada, última pregunta, disculpe, dime. el cambio de, por ejemplo, el cambio del título, nosotros podríamos cambiar el título, por ejemplo, esto que usted nos dice, de en vez de relacionarnos mucho con la figura matrimonial, más con lo del tema del registro civil, ese cambio de título lo podemos hacer ahorita para la próxima entrega o dejamos el título Sí, como o estaba y sea, digamos, aquí en un seminario estamos practicando, ¿ok? Entonces hay cierta flexibilidad entre lo que puede estar, las modificaciones que le hagas al proyecto en el trabajo definitivo, entre ellas el título, ¿ok? Porque justamente la idea de esto es practicarlo. Ahora, realmente, si tú entre un proyecto y un trabajo definitivo, no debe haber unas digamos, no te puedes desligar en el definitivo o irte por un camino sumamente distinto al del proyecto. Por ejemplo, si ustedes tienen uno, en definitiva, recuerden que el trabajo definitivo debe ser la concreción de los objetivos que se plantearon. Entonces, no pueden irse en algún momento a decir, bueno, estos fueron los objetivos y después terminamos escribiendo algo totalmente distinto, ¿no? claro, En lo que respecta al título, bueno, efectivamente sí, hazle el cambio para que sea, digamos, más, digamos, correcto a nivel de lenguaje, pero para ustedes y para todos los grupos, acuérdense que ya ustedes tienen, una cierta flexibilidad, pero digamos, el camino que van a dar la investigación de ustedes ya está fijado por ustedes mismos al establecer pues objetivos, tanto generales como específicos. exacto. Bueno, perfecto, profe, muchísimas gracias por todo. Ok, de nada, a la orden. ¿Alguien más? Bueno, si más nadie tiene alguna observación específica, yo sí voy a poner la presentación donde tenía algunos comentarios generales y después vamos a nuestro contenido jurídico del día de hoy. ¿Ok?
Entonces, en cuanto al contenido metodológico en general a los proyectos, a algunos les aplica con más fuerza algunos de estos comentarios, a algunos otros no tanto, y tal vez a algunos no les aplica. Pero digamos, pues, para hacer algo más redondo, algo general, aquí están pues las cosas que quería compartirles. Lo primero es... que tenemos que tomar siempre en cuenta algo que ya les dije, hay que cuidar los aspectos formales de la escritura, el uso de mayúsculas y minúsculas. Recuerden pues que las mayúsculas y las minúsculas cómo se utilizan en función de sean sustantivos propios o sustantivos comunes de lo que estamos hablando. Digamos las mayúsculas no se utilizan pues en artículos, adverbios, pronombres. Si nosotros estamos abriendo el título de un trabajo, no todas las palabras de ese título tienen que estar en mayúsculas, salvo que lo estemos en mayúsculas sostenidas, ¿ok? Y habitualmente, pues dentro de un párrafo, el lo, la, que, para, él, pues todos estos conectores no van con mayúsculas, ¿no? Importante, digamos, la redacción, el uso de signos de puntuación, ¿ok? Hay que utilizar los dos puntos para lo que son, hay que utilizar la coma para lo que es, o mejor dicho, poner la coma porque a veces no la estamos poniendo. También pues el uso de la coma y el punto y coma, que digamos son de la misma especie, pero tienen a veces pues unas funciones tanto en redacción como estética distintas. Otra cosa importante ya a nivel de redacción es normalmente pues el uso de las ideas principales y secundarias en los párrafos. Recuerda que un párrafo normalmente tiene que estar constituido por una idea principal y varias secundarias. Ojo, la idea principal no significa que siempre sea que ser la que está primera en el párrafo, puede estar en el intermedio, pero lo importante es que nosotros en un párrafo no debemos mezclar varias ideas principales o no podemos hacer tampoco párrafos tan largos que parezca pues un chorizo de cosas allí que dificulta la lectura. Acuérdense pues de que la claridad y la concreción en lo que estamos diciendo por lo general siempre es bien apreciada, sin decir pues que claridad y concreción no significa simpleza en las ideas, más bien justamente el arte a veces de explicar cosas científicas es que las cosas complejas tratar de hacerlas lo más simple posible. Y una forma de simplificar esto justamente es organizando nuestro pensamiento, cómo lo transmitimos y haciendo unos párrafos a veces que sean que tengan la extensión correcta para no pecar por exceso y que, digamos, cada párrafo tenga esas ideas, pues esa artesanía básica de la escritura que, entre otras cosas, implica el uso de una sola idea principal por párrafo. ¿Ok? Es importante que tengamos claro a nivel, bueno, ya como les digo, ya pasamos al nivel de proyecto, pero esta observación es válida tanto en investigaciones futuras como en su trabajo definitivo. Tienen que tener muy claro cuál es el propósito de una introducción frente a lo que es la parte del problema, frente a lo que es la parte del marco teórico y tratar de no repetir las mismas ideas. En algunos trabajos me di cuenta pues que la introducción de repente se introdujo demasiado profundamente ya en el tema, prácticamente a nivel de sacar, incluso adelantar alguna planteamientos específicos del marco teórico o incluso hasta adelantar vaticinar algún tipo de hipótesis o incluso hasta de lo que se cree que puede ser la conclusión de esto. Entonces tenemos que tener claro, revisen nuevamente porque no quiero extenderme nuevamente en esto, pero bueno, cuáles son las diferencias de esto. Y también es importante que ustedes pues manejen hay cualquier cantidad de literatura pues en función de metodología donde esto está muy bien explicado y alguna de ellas está incluida también ahí en módulo 7. ¿Ok? Hay que saber en definitiva identificar el contenido apropiado para cada parte de esto. Importante, el uso de las citas y referencias. Ya lo hablamos. Aquí cuando estamos hablando de una idea ajena, es importante citar, hacerla, si bien sea una cita textual, pues todo lo que eso implica. Pero si estamos haciendo pues una cita que no es textual, pero efectivamente estamos haciendo una referencia a una idea o a un dato que alguien más levantó, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Si nosotros hacemos una afirmación que a todas luces se ve que no es de nosotros, por ejemplo, en el año 2019 en Caracas hubo 5.500 homicidios.
Entonces, ¿de dónde sacamos esa cifra? Eso no podemos dejarlo abierto. Tenemos que establecer, bueno, así sea un llamado o nota al pie, como depende con el criterio metodológico que ya estemos utilizando, este, y hacer la mención de eso. O algunos autores dicen tal cosa. Bueno, algunos autores como quién y como quién, ¿ok? Esas cosas son importantes aterrizarlas, aterrizar esas ideas, porque si no, pues la cosa queda como un poco sumamente aérea y digamos no con el rigor científico que tiene que tener. ¿Ok? La bibliografía. Recuerden que la bibliografía a nivel de proyecto habíamos hablado que era parcial y tentativa, pero no únicamente la bibliografía de las cosas que ustedes citaron en el proyecto en específico, sino bibliografía que de repente ustedes hayan un poco investigado que les puede ser útil, que sepan ya dónde está. O sea, a nivel de investigación, cuando ustedes están a un nivel de un proyecto, se supone que ya han adelantado buscar una gran cantidad de fuentes. En general, vi poco de eso en lo que ustedes me presentaron en todos los proyectos. ¿Ok? Mientras tengamos unas fuentes un poco más amplias, más vastas, evidentemente la investigación puede ser más enriquecida, ¿no? La otra cosa en lo que respecta a bibliografía, el orden alfabético. En muchos casos no vi un orden alfabético en esa bibliografía. También en algunos me parece bien que pueden utilizar, pues, y es válido, que utilicen pues las referencias por categoría de fuente. Libros, revistas, sentencias, ok, eso está bien. Pero dentro de cada categoría de esas también deberíamos utilizar un orden bibliográfico. Y sin dejar de lado, como ya se los dije en su momento, que digamos, en las consideraciones más modernas en cuanto a estas bibliografías o lo que es las referencias, se entiende que no hay que separar o no es requerido separar unas cosas de otras. No es que tienes que separar libros de otras fuentes, digamos, de información que hayas consultado. ¿Ok? Acuérdense que hablamos, yo no les he pedido en ninguna de las partes de este seminario que ustedes se acojan necesariamente a un método APA, a un método Chicago, ni nada por el estilo. Lo que les he hablado es de la homogeneidad de los criterios metodológicos que utilicen. Ahora bien, sí les hice unas precisiones en cuanto a cómo podemos citar fuentes normativas, fuentes jurisprudenciales, y vi en general que no se estaban utilizando esas precisiones y los invito a que nuevamente revisen cuando hablamos de esas cosas, de manera pues de que puedan hacer las correcciones. Ok, dicho eso, ¿alguna pregunta hasta aquí? Todo claro. ¿Todo claro? Bueno, Sí. entonces pasemos a nuestro contenido jurídico del día de hoy. No sé, como comentario al margen, me preocupa un poco que, bueno, digamos, la mayor parte, cuando vimos estas clases con estos contenidos metodológicos, tenía prácticamente una asistencia perfecta de todos ustedes y sin embargo pareciera que muchas cosas no se captaron o no se tomaron en cuenta en la producción definitiva del proyecto. Me preocupa aún más ahorita que estoy viendo pues que digamos, la asistencia es un poco más corta, ¿no? Entonces, bueno, espero que, digamos, quienes no estén aquí lo puedan chequear pues en las grabaciones, etcétera. Pero es sumamente importante, de verdad, los invito a que vuelvan a revisar un poquito estos conceptos. Realmente esto no es difícil, o sea, lo que yo les estoy pidiendo no es que me pongan la sangría en tantos puntos y cosas como que ya yo entiendo pues que esas especificidades metodológicas ya ustedes las vieron. Lo que yo quiero es que tengan pues un mínimo de manejo y que vayan agarrando experiencia en este tipo de investigaciones. Y bueno, por supuesto, la idea es que algunas cosas que no están del todo maduradas en ese proyecto, las podamos hacer en el definitivo. Esa es parte de la idea de ponerles a ustedes la evaluación primero del proyecto y después del trabajo definitivo. Ok, entonces, en lo que respecta a contenido jurídico, yo voy a hablar aquí hoy brevemente de obligaciones para pasar a la fuente contractual de las obligaciones y después de hablar en general un poquito de lo que es contrato, pasar a la noción general del contrato de arrendamiento.
¿Por qué? Porque como recordarán, hay uno de los grupos de este curso que nos va a hablar un poco de lo que es el tema del arrendamiento comercial, si mal no recuerdo, o bueno, o mejor dicho, de las relaciones entre la ley de arrendamientos inmobiliarios y después la ley de regulación de los arrendamientos comerciales del año 2014. ¿Ok? Que nos da entonces la figura de lo que existe pues actualmente en ese tipo, en esa materia. Pero bueno, vamos entonces por el principio. Las obligaciones. ¿Qué es esto? Básicamente, uno son, ya a este nivel de la carrera en la que están ustedes, se habla pues de en cualquier circunstancia de obligaciones, ¿ok? Pero técnicamente ya ustedes lo están, bueno, lo deben estar viendo en derecho romano y por supuesto en el derecho civil verán esa noción cuando les corresponda, no sé si es a nivel de quinto o sexto semestre, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos aquí, se me fue para arriba. Ok, entonces las obligaciones, o es un concepto, digamos, más básico de esto, es el vínculo jurídico entre un sujeto activo, que se denomina creador, y un sujeto pasivo, que se denomina deudor, donde este último tiene el deber jurídico de cumplir una determinada prestación ante el acreedor, quien a su vez tiene el poder jurídico de exigirla coactivamente. Recuérdense que uno de los caracteres del derecho y en general de la norma jurídica es la posibilidad de que sea que siempre es coercible y que esa coercibilidad se puede convertir en coactividad, ¿ok? Entonces, que es la posibilidad de exigir el cumplimiento forzoso de la persona que está obligada a una determinada conducta cuando efectivamente no la hace. ¿Ok? Entonces, habitualmente se hablan obligaciones de un elemento subjetivo, quienes son los sujetos o las partes de esta relación, y en definitiva estamos hablando que siempre existe un acreedor y un deudor. Y hablamos del elemento objetivo que vendría siendo la prestación. ¿Qué es la prestación? La adecuación de su conducta que tiene que hacer el deudor para satisfacer el poder jurídico que tiene el acreedor sobre él. ¿Ok? Entonces se habla habitualmente de que el objeto de la prestación puede ser de dar, o sea, la entrega de un bien, la entrega de una determinada cosa, el hacer, o sea, una actividad que tiene que cumplir ese deudor o un no hacer que sería una obligación de abstención. Si se fijan, realmente, básicamente, todas las relaciones jurídicas, todo lo que es la construcción del derecho, se basa en la noción de obligaciones, ¿ok? Si nos vamos, pues, a lo que es el derecho civil, evidentemente, pues, el derecho, en lo que todo lo que tenga que ver con derecho patrimonial, esto es claramente entendible. Pero si nos vamos también, pues, en las relaciones que existen en el derecho impositivo, en el derecho público, incluso en el derecho penal, en buena medida se trata de prestaciones de una obligación general de abstención, de no hacer. Digamos, la tipificación de un delito de homicidio, ¿qué es lo que implica? Un establecimiento de una obligación general de abstención para cada quien de no incurrir en esa conducta, so pena de que de incurrir en de ser reo pues de la consecuencia jurídica de la pena en ese caso. Si lo vemos en el campo de los derechos reales que ustedes están viendo ahorita, entonces que bueno, que es la relación, se dice que habitualmente que es la relación de una persona con una cosa, erga omnes, oponible a todo el mundo, un derecho absoluto y todo eso. Realmente en el fondo también allí lo que existe, más que una relación de una persona con una cosa, es un deber general de abstención de todos los demás sujetos, de no entorpecer, no incidir, no influir indebidamente sobre esa relación que existe entre esa persona y la cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, por supuesto, esta idea de las obligaciones en todo nuestro pensamiento jurídico está fuertemente influida por la noción de obligación que existió en el derecho romano. Y entonces vemos que en la doctrina clásica romana, las fuentes, obligaciones, de dónde venía pues ese poder jurídico obligatorio, era de básicamente cuatro estilos: la figura del contrato, o sea, como el acuerdo de voluntades, creador de obligaciones; la figura del cuasi contrato, donde es
como ustedes pues fueran en su estudio de derecho romano, básicamente se entiende que es una figura afín, muy parecida en su naturaleza a la idea del contrato, pero donde no existe la voluntad, no existe el cruce de consentimiento entre las partes para que se genere esa obligación. Los delitos, en el entendido no solo de los delitos o digamos lo que tiene naturaleza penal, sino también digamos los ilícitos civiles, digamos los daños intencionales que una persona pueda crear a su patrimonio, etcétera, lo cual por supuesto, como les digo, tiene una perspectiva represiva del derecho penal, pero tiene también una perspectiva indemnizatoria de naturaleza civil que puede existir. Y la idea pues es que estos delitos, bien sea desde la óptica penal o desde la óptica civil, tenían la preponderancia era la intención, la intencionalidad de causar daño, lo cual es lo que lo diferencia de los cuasidelitos en los cuales se produce pues el daño que es reparable, resarcible, indemnizable, pero que sin que hubiera una intención dañosa, sino en tal caso una conducta negligente, o digamos no acorde pues a los estándares de prudencia que debían existir para evitar que se produjera la situación lesiva o el daño que pudiera ocurrir. Dime, Francisco. Sí, pero fue una pregunta, cuando este justamente, como usted lo está mencionando, lo estamos viendo en instituciones jurídicas romanas 2, Ujú. y la parte de los cuasi delitos y los delitos, eso yo nunca lo entendí muy bien, porque, claro, te habla del delito, como usted lo explica, que el delito es el que ocasiona daño, y el cuasi delito era que si injuria o malpraxis de algún juez o algo así que haya ocasionado algún daño, pero que se puede reparar, como usted lo dice. En esos Bueno, casos, entonces, también entra a los cuasi delitos, los delitos culposos, que es que fueron sin intención, pero efectivamente, creo, o sea, hizo una conducta que por esa imprudencia llega a ocasionar un daño, o los delitos culposos no entran en los cuasi delitos. ok, vamos a verlo desde la óptica de que los cursos que nosotros vemos de derecho romano son de derecho civil romano, ¿ok? El derecho penal romano es otro tema que de alguna manera no nos es tan relevante o no nos es tan influyente a nuestro sistema jurídico. Lo que pasa es que en esa noción romana, cuando hablamos de delitos y cuasi delitos, estamos viéndolo desde una óptica que podía ser tanto penal, pero primordialmente lo estamos viendo, es una definición civil, pues son delitos civiles, por llamarlo de esa forma, ¿ok? Y la diferencia entre delitos y cuasi delitos desde esta noción civil es la existencia de intencionalidad en el delito y la no existencia de esa intencionalidad en el cuasi delito. Lo que pasa es que nosotros en nuestra noción actual de derecho civil no lo tenemos separado así, porque por ejemplo el hecho ilícito, que es digamos lo que deriva de dónde, a dónde evolucionó esto, todo este tema de la culpa quiliana, etcétera. Entonces en esa noción que tenemos nosotros en el 1185 del Código Civil, tenemos que se engloba la figura tanto del delito del cuasi delito. Cuando dice el que con intención o por imprudencia, por negligencia, etcétera, está englobándote ambas cosas, ¿ok? Pero digamos, si tú quieres separar dentro de la óptica romana, ¿qué es lo que significa delito de cuasi delito? En el delito hay intencionalidad y en el cuasi delito no lo hay. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico de un cuasi delito desde el punto de vista romano, si tú tenías entonces un porrón o una mata guindada de un balcón y eso se caía, le caía en la cabeza a alguien, más allá pues de la responsabilidad de naturaleza penal que hubiera él, pero si lo vamos a ver únicamente desde el campo civil, vamos a suponer que el ejemplo no es que le caiga en la cabeza, sino que le cayó encima al caballo, a la carreta pues del otro romano. Entonces allí hay una responsabilidad indudablemente civil. ¿Hubo intencionalidad? La idea era que le cayera ese porrón en la cabeza al caballo o que cayera en la carreta, pues no, pero hay una especie de responsabilidad objetiva porque tú eras el custodio, el guardián de esa cosa que está causando un daño. ¿Ok? Perfecto, profe, gracias. Ok, entonces, si nos vamos entonces un poco a una teoría más moderna con esto, entonces podemos hablar de
que las fuentes de las obligaciones en grandes rasgos son dos. La voluntad de los sujetos, lo cual se traduce en bien sea en contratos o bien sea en manifestaciones unilaterales de la voluntad, que, digamos, podemos englobar una cosa y otra en lo que es la noción o la teoría del negocio jurídico, y el resto de las obligaciones devienen de la ley, ¿ok? Porque cuando estamos hablando de que digamos, justamente todas estas otras nociones de que, de dónde viene, pues, que el cuasicontrato sea obligatorio, de la ley, que es un cuasicontrato dentro de las nociones actuales, pues lo que sería la gestión de negocio, ¿ok? Que es figura pues de obligación legal conforme al código, al código civil. Bueno, los delitos y los cuasidelitos, como ya me adelanté, pues digamos, son figuras que están englobadas en la noción de hecho ilícito, y en definitiva, la obligatoriedad prácticamente de todas las demás cosas vienen en la ley. O sea, la obligatoriedad pues de cumplir con una obligación tributaria, pues viene de la ley, o sea, del ordenamiento jurídico en sentido amplio, pues de la ley en sentido amplio. Todo lo que podamos ver que estamos obligados conforme a una ley imperativa, o la obligación que se genera de una ley imperativa, básicamente es está en el campo de todo eso, el resto de las obligaciones. ¿Tenemos claro esa idea? Sí. Ok, entonces, ya tenemos claro, pues, que el derecho es heterónomo y la principal fuente del derecho es la ley en el sentido amplio, y que, bueno, la mayor ordenador de la conducta del ser humano en sociedad, entonces, es la ley. Ahora bien, ¿de dónde deviene esa posibilidad de que nosotros, aparte de lo que diga la ley, tengamos un cierto margen para constituir unas obligaciones? Vamos a ver entonces cuál sería la definición de contrato conforme el artículo 1133. No lo vamos a leer, pero quiero que tengan claro que ahí hay tres ideas fundamentales. Nos dice, es una convención, o sea, un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, o sea, esto significa que, número uno, no puede haber contrato de yo con yo, ¿ok? Puede haber, o sea, sencillamente, pues mi patrimonio no puede contratar con mi propio patrimonio. Entonces, ahora bien, en general, pues puede haber contratos donde hay dos personas, pero también hay la posibilidad de que haya pluralidad de partes más allá, pues, de las dos personas. Y esa noción lo está estableciendo el artículo 1133, ¿ok? Y la idea es que este acuerdo de voluntades entre dos o más personas tenga el interés, la creación, constitución, modificación, extinción de un vínculo de naturaleza jurídica. ¿Ok? Entonces, si yo digo, está haciendo calor, ¿quién está de acuerdo? Y todos ustedes levantan la mano, sí, es verdad, profesor, ¿qué calor está haciendo? Entonces, ahí podemos tener que nuestras voluntades van en el mismo camino, pero no estamos creando un vínculo jurídico. ¿Ok? O en algún otro, en algún otro caso, ¿están de acuerdo en que la fuente de obligaciones contractuales es la más importante de todas? Y ustedes me digan, sí, profesor, es verdad. Entonces, ahí podemos tener entonces un acuerdo, pero sencillamente no, la intención no es crear un vínculo jurídico. ¿Ok? Para que la noción de contrato exista, tenemos que tener ambas cosas. Ok, ¿de dónde deviene esa idea de que el acuerdo de voluntades pueda crear, pueda constituir obligaciones? Bueno, eso tiene muchos fundamentos filosóficos y jurídicos, que algunos más antiguos, otros más modernos, unos del derecho civil básico, otros que han sido arropados por el derecho constitucional, pero a grandes rasgos podemos decir que la posibilidad de uno poder contratar y que esos contratos sean obligatorios deviene tanto del libre desenvolvimiento de la personalidad, de las nociones de libertades individuales que tenemos previstas pues a nivel de Carta Magna, digamos, en lo que respecta pues a la libertad de asociación, a hacer pues todo lo que en principio no esté prohibido, que nos lleva entonces a la noción de lo que sería la autonomía de la voluntad, que en principio tenemos entonces una libertad de
realizar con nuestra vida, con nuestros intereses, con nuestros patrimonios, todo lo que no esté estrictamente prohibido, nos lleva también a la noción de capacidad, que en principio todos somos, tenemos el poder jurídico de, ¿cómo se llama?, de regir nuestros negocios, nuestros destinos, nuestros intereses por nosotros mismos, siendo la incapacidad la regla, perdón, la excepción. Y bueno, por supuesto también que es íncito a la idea de que exista una personalidad jurídica la posibilidad pues de el ejercicio pues de nuestros derechos e intereses, o sea que es íncito a la idea de la personalidad jurídica que seamos titulares de derechos y de obligaciones y que tales obligaciones y que podemos tener un patrimonio y que tal patrimonio evidentemente podemos disponer del mismo, ¿ok? Eso, digamos, todas esas ideas podemos englobarlas en el artículo 1159 y en el 1166 en lo que se llama la fuerza obligatoria del contrato. Toda esta noción filosófica jurídica se engloba en que en la propia ley te dice el contrato es ley entre las partes, o sea, tiene la misma fuerza que se le otorga a la fuente ley en lo que respecta a las convenciones que se han dado las partes en sí mismas. Y el contrato, conforme el 1160, no solo obliga a lo que estrictamente está establecido en el mismo, sino también a las previsiones legales que existen en el respecto y a la buena fe. ¿Ok? Em, Ahora bien, técnicamente, para que podamos hablar de que existe un contrato o qué compone ese contrato, lo tenemos en el artículo 1140, donde nos habla de los elementos de existencia de esa figura. Y básicamente en nuestro ordenamiento jurídico son tres: el consentimiento, el objeto y la causa. ¿Ok? Nosotros ahí nos seguimos la noción que viene pues desde el Código Napoleónico, esa noción francesa, también que existe en Italia, el Código Español, de que, digamos, estos son los tres requisitos del contrato. A diferencia de eso, tenemos pues unas nociones alemanas que realmente establecen pues que el tema de la causa no es tan esencial como se ve pues en estos otros ordenamientos, e inclusive el código francés reciente del 2014, si mal no recuerdo, 2016, por ahí va, también entonces hace un cambio sustancial en el sentido de que elimina la causa como un elemento de existencia del contrato, lo cual tiene un razonamiento que digamos, es un poco más profundo de lo que es el tema de esta clase. Ahorita, pues, digamos, en lo que es nuestro derecho local, tenemos que entender que los elementos de existencia, o sea, los cuales son necesarios, que tienen que estar presentes para que podamos hablar de un contrato, son esos. Consentimiento, a grandes rasgos, ¿qué es? Estamos hablando de el acuerdo de voluntades entre los sujetos contratantes y que ese acuerdo se consiga, se entrelace en el tiempo y en el espacio. Objeto significa si el contrato es, la idea es, la noción es crear vínculos jurídicos, crear, extinguir, modificar, lo que sea obligaciones, el objeto del contrato van a ser justamente esas obligaciones. Ahora bien, esas obligaciones tienen que ser dentro de determinadas características, tienen que ser posibles. Si nosotros, pues, si yo cualquiera de nosotros crea un contrato en el cual alguno de ustedes me va a vender la luna o el sol, por ejemplo, se entiende que eso es un objeto que es materialmente o fácticamente imposible. También podría ser que el objeto sea lícitamente imposible, ¿ok? Y por último, entonces tenemos la causa. Yo creo que al final, más allá de lo que les dije, de que en algunos ordenamientos, pues la causa no se entiende como un elemento de existencia del contrato, yo creo que sí es importante, porque en el fondo la causa lo que nos dice es las razones por qué la gente se involucra en una contratación. Si efectivamente en una compraventa, vamos a ver, si yo quiero venderles algo a ustedes, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me hace clic a mí para llevarlos a eso? Bueno, que quiero obtener una determinada beneficio, un dinero que me paguen un precio. ¿Y cuál es la causa para ustedes, cualquiera de ustedes como comprador? Bueno, que quiero adquirir la propiedad de ese bien que está allí. Entonces, en definitiva, el vínculo que se pueda crear entre las partes obedece a motivos racionales, a motivos reales, a motivos que le dan justamente la juridicidad a ese vínculo contractual, y eso nos da justamente la causa.
¿Ok? Ok, al margen de estos elementos de existencia que están en el artículo 1140, tenemos en el 1141 unos elementos